Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema de vital importancia para comprender no solamente lo que puede representar la alianza de dos potencias mundiales en contra o posiblemente en contra de otra, sino lo que puede representar la alianza de estas dos potencias mundiales para el mundo entero en el ámbito político, económico y militar. Puede llegar a sonar algo utópico, pero sí, es posible que la alianza entre China y Rusia sea en contra de Estados Unidos y esto traiga consigo un nuevo orden global. Históricamente, o desde que Estados Unidos comenzó a tener esa hegemonía tanto económica como militar a nivel mundial, lo hemos catalogado, haciendo referencia a Estados Unidos, de ser un imperio. Pero, ¿qué pensarían ustedes si les dijera que ahora el nuevo imperio podría verse integrado por dos potencias en las que no está Estados Unidos? Me refiero a China y Rusia. Y cuando hablo de imperio, hablo de potencias que dictan no solamente el orden capitalista a nivel mundial, sino también el orden de las finanzas globales, la expansión geopolítica y también las tácticas militares que pueden incluso o podrían incluso llevar a una guerra. También cambiar los patrones de consumo de una sociedad, culturalizar o transculturizar los patrones de consumo y también las costumbres de una sociedad, así como lo ha hecho la sociedad o la cultura norteamericana o occidente, como lo catalogamos en Latinoamérica. ¿Qué tal si les dijera que la alianza entre China y Rusia puede representar ahora un imperio que puede hacer todo lo que Estados Unidos ha hecho, pero ahora de una manera distinta, tanto en el ámbito político como económico, militar, social y cultural? Pero sin irnos demasiado lejos, ¿por qué se aliaron China y Rusia? Bueno, para entender todo esto y para que tengamos un contexto claro de esta situación, primero les voy a leer una información publicada por el portal Russia Today, una cadena de noticias rusa, en este caso en español, que dice lo siguiente: la unión de Rusia y China es peor que la Guerra Fría para medios de Estados Unidos. Y es que, señala el artículo, Moscú y Pekín están solidificando su alianza. Moscú, la capital de Rusia, y Pekín o Beijing, la capital de China, tanto en el ámbito económico como en el político y militar. Y esto es mucho peor y más complicado para Estados Unidos de lo que fue en su momento la Guerra Fría, sostienen medios estadounidenses. Antiguamente rivales, hoy en día Rusia y China están fortaleciendo su cooperación activamente. Rusia y China colaboran en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que componen junto con otros 19 países, y también en el grupo de los G20, el grupo de los 20. Entonces, con respecto a lo que mencioné en la nota que hice sobre la alianza de Rusia con América Latina, aquí vemos que Rusia también se está aliando con China, una potencia emergente. Algunos dicen que la primera economía del mundo ya no es la de Estados Unidos, sino la de China. Antes era al revés. Y personalmente creo que la economía de China está tomando un protagonismo tan pero tan relevante por el tema de la inversión, que está haciendo que la economía de Estados Unidos quede relegada y el sistema financiero de Estados Unidos se vea desplazado por lo que le puede ofrecer económicamente en el tema de inversión, en el tema de infraestructura, de empresas, de cooperación tanto económica como militar, comercial. China al mundo, en especial a una región que necesita de tanta ayuda extranjera como lo es la región latinoamericana, a pesar de ese bloque que conforma actualmente con la UNASUR, el ALBA, Petrocaribe, entre todas estas alianzas regionales. Pero esta alianza de Rusia y China puede representar un peligro para los Estados Unidos. Aquí vemos que puede ser beneficiosa para la sociedad global, a nivel mundial, más que todo en el ámbito económico. Pero como punto de partida, y esto lo dice el artículo, punto de partida de su aproximamiento activo debería considerarse la creación de la Organización de Cooperación de Shanghái en 2001. Hoy en día la Unión Intergubernamental formada por Rusia, China, Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. Entonces, otro bloque donde Moscú y Pekín cooperan en el BRICS, el bloque de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, por sus siglas BRICS, BRICS, que incluye también a la India, Brasil y Sudáfrica. La Unión posee más de un tercio de las tierras cultivables del planeta y produce el 40% del trigo, el 50% de la carne de cerdo y el 30% de la carne de vacuno y de las carnes de aves de corral. El PIB, Producto Interno Bruto Común de la Unión, es de aproximadamente 15.800 millones de dólares, un 14.6% del Producto Interno Bruto Mundial.
El creciente aproximamiento, dice el artículo también, entre Moscú y Pekín es un fuerte dolor de cabeza para Estados Unidos. Las publicaciones en los medios locales lo confirman, sostiene el rotativo ruso Vizglad y da varios ejemplos. Desde el punto de vista de los periodistas del diario The Washington Post, Douglas E. Schoen y Melik Hailan, la coordinación estratégica de Rusia y China en la arena mundial, me refiero al plano internacional, que frecuentemente desemboca en la postura común acerca de la agenda política internacional, es una situación más dinámica y sin duda más difícil de lo que fue la Guerra Fría para Estados Unidos. Su preocupación parece justificada. Pero ¿por qué esto podría ser peor que la Guerra Fría para Estados Unidos? Recordemos que la Guerra Fría, un conflicto en el que se enfrentó el bloque comunista, integrado por la Unión Soviética, el bloque capitalista integrado por Estados Unidos, representó un fuerte golpe económico para los Estados Unidos. Ahora esto es peor que la Guerra Fría, porque esto trae consigo que la alianza entre China y Rusia, también con otros países, y también con potencias y bloques regionales, bloques de potencias regionales como el BRICS, hacen que se cree una alternativa al sistema financiero estadounidense. Entonces se crea un nuevo orden económico mundial, porque ya los proyectos que pueden ser desarrollados en muchos países del mundo no serían financiados por las multinacionales estadounidenses, sino por las multinacionales que integran este bloque o esta alianza entre China y Rusia junto con las de otros países. Entonces, esto hace que el dólar vaya en caída libre, que el dólar pierda denominación, porque las transacciones ya no se harían en dólares, sino en una moneda que puede llegar a acordarse para el bloque de los BRICS, la alianza China-Rusia, o incluso podría ser con una moneda. Ojo, no el euro, porque está en una recesión muy fuerte y no creo que la Unión Europea lo permita, pero sí podría realizarse esas transacciones ya no con el dólar, sino con el yuan chino, la moneda de China, que ha tenido realmente mucho crecimiento debido al respaldo monetario y la liquidez que posee, gracias a las inversiones que el gobierno chino ha logrado llevar a cabo con otros países por ejemplo, de Latinoamérica, y también de esta alianza que se ha creado entre China y Rusia para crear un banco chino-ruso que hace que las transacciones entre ambos países ya no se hagan en dólares, sino en rublos, la moneda de Rusia, y en yuanes, que es la moneda de China. Entonces esto hace que la moneda tenga más denominación con respecto al dólar. El dólar ya no sería utilizado para esas transacciones, y esto hace que en medio de las sanciones que Washington y sus aliados están imponiendo sobre Moscú, señala el artículo, varios bancos de Rusia y China han formalizado los acuerdos que les permiten evitar pagos mutuos en dólares, lo que ya mencioné. Y es que el pasado 8 de agosto el Banco de Rusia y el Banco Nacional de China firmaron un proyecto de acuerdo para cerrar los contratos de permuta financiera en divisas nacionales, es decir, en monedas nacionales, en yuanes y en rublos. Moscú y Pekín discuten también la creación de un sistema de acuerdos entre bancos que podría convertirse en un análogo del sistema internacional creado en 1973 en Bruselas para regular la cotización del dólar, es decir, para que el dólar ya no tenga tanta cotización, se regule y también se abra paso a la flexibilidad económica de otras monedas, y que otras monedas también sean utilizadas a nivel mundial e incluso sean consideradas en el fondo y el tan importante Fondo Monetario Internacional, considerando así al yuan de vital importancia para las transacciones y el tema del cambiario, el tema de divisas a nivel internacional por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el acuerdo del suministro de gas entre Rusia y China también puede ser algo que fortalezca a ambas economías y haga que cada vez más y más, junto con los proyectos de inversiones que tienen en Latinoamérica, hagan que estos países dependan menos del dólar. Pero ahora, yendo directo al punto, ¿por qué salieron China y Rusia? Primero, porque se sienten incómodos con el nuevo orden mundial de los Estados Unidos, o mejor dicho, con el actual orden mundial, ya que no es nuevo. También para impulsar sus economías y para hacer de Asia una región potencia para el comercio y la inversión extranjera. Entonces, aquí vemos cómo quieren que Asia adquiera protagonismo económico a nivel mundial, que los ojos de los inversores extranjeros, de los mercados bursátiles, de las bolsas de valores, dejen de mirar tanto a Occidente y se preocupen más por la alianza entre China y Rusia, por Asia, por Oriente, por lo que representa este bloque, y crear así un nuevo orden hegemónico en la economía a nivel mundial. Cuando digo orden hegemónico, quiero decir que la economía de Asia
encabezada por la unión entre China y Rusia, se vea fortalecida o que se imponga por delante y por encima también de la economía occidental, de la economía de los Estados Unidos. En pocas palabras, para que ahora todo lo que diga Made in China o Made in China, como se conoce coloquialmente, sea realmente producido en China o incluso ensamblado en Rusia, pero que no salga de los parámetros de la alianza China y Rusia, que no sea ya algo que se produzca en Estados Unidos pero que sea ensamblado en China, que Estados Unidos no tenga nada que ver con este sistema económico y comercial, sino que los países que tengan que ver con esto y lo que les va a generar la ganancia sean Rusia y China, que ya no tenga que ver nada Estados Unidos con este nuevo orden económico a nivel mundial, que crea un patrón de consumo en el que todo lo que los productos u objetos que adquirimos dicen Made in China, pero que son producto de los Estados Unidos y ensamblados en China. Ahora se quiere que esto sea producido y ensamblado en China también, o incluso producido pero ensamblado, producido en Rusia y ensamblado en China, que lo que diga Made in China realmente sea ensamblado allí, que Estados Unidos no tenga nada que ver con ello. Esto obviamente le resta poder económico al país. Así que salieron China y Rusia, contra Estados Unidos. ¿Realmente lo hicieron? Aún no, pero podrían hacerlo. La pregunta aquí es ¿por qué? Lo harían porque decidirían salir de la hegemonía de Estados Unidos para defenderse de la intromisión militar de este país en Asia y evitar también la instalación de bases militares. Aquí voy al tema de la cooperación militar, ya que muchos nos preguntamos en qué áreas se aliaron China y Rusia. Se aliaron en el comercio, en la infraestructura, también en la creación de un banco chino-ruso para fortalecer sus monedas, pero aparte de esta alianza política que también se dio, podrían aliarse militarmente, aunque ya ha habido cierto acercamiento, pero no lo han hecho del todo. Entonces, la intromisión de Estados Unidos es algo que le preocupa a China y a Rusia, porque no quieren que este país, Estados Unidos, instale bases militares en el continente porque podría desatarse una guerra fría, debido a que no se quiere, como lo que está pasando en Venezuela, que Estados Unidos se entrometa en los asuntos internos de otros estados, pero vaya que una intromisión de Estados Unidos, una intromisión total al 100% de este país en China y en Rusia, y también en toda Asia, sí puede generar un conflicto geopolítico y militar a nivel mundial, porque Vladimir Putin, el presidente de Rusia, no va a permitir que los intereses de este país, junto con los de China, tanto mutuos como individuales, se vean afectados porque Estados Unidos quiere expandirse geopolíticamente o incluso llegar a tener cierto poder en Asia. Eso es algo que nunca va a permitir ni China ni Rusia. Entonces, estas son las áreas en las que se aliaron. En lo que se refiere a la cooperación militar, es algo que preocupa mucho porque una cooperación militar entre China y Rusia contra Estados Unidos, en caso de ser en contra de Estados Unidos, efectivamente, preocupa porque se podría dar una guerra fría que obviamente, por ser una guerra, tendría muchas consecuencias, lógicamente. Según señala el portal Russia Today, en Estados Unidos está perdiendo la carrera armamentista con Rusia y China, asegura el diario The Fiscal Times. Moscú y Pekín gastan en defensa unas sumas mucho menos impresionantes que Washington, pero ganan gracias al hecho de que invierten en tecnologías nuevas, mientras que el Pentágono sigue con la modernización del armamento ya antiguado y con proyectos poco eficaces como lo es el programa del F-35, sostiene el rotativo. Entonces esto es un condicionante para que se pueda generar una guerra. No estoy siendo alarmista ni diciendo que se va a generar, pero es un condicionante porque al ver que China y Rusia adquieren nuevas tecnologías militares y Estados Unidos lo que hace es renovar el equipo antiguo que ya tiene, lo que hace es ir creando nuevas versiones de ello, irlo innovando sin tener que reemplazarlo totalmente por uno nuevo. Esto hace que el poderío militar de China y Rusia sea mayor que el de los Estados Unidos. Como dicen, dos cabezas piensan mejor que una. 2 contra 1, China y Rusia contra Estados Unidos. China y Rusia con nuevo armamento, Estados Unidos con un armamento que es renovado, por así decirlo. Entonces, ¿quién lleva aquí la batuta o quién tiene mayor ventaja en caso de un conflicto militar si es incentivado por la continua intromisión de Estados Unidos en Asia y por otros factores que ya mencionaré más adelante en esta nota? Entonces,
Un detalle aquí muy importante, según señala el artículo, es que la colaboración militar no se limita al aspecto comercial. Las Fuerzas Armadas de ambos países, de China y Rusia, realizan también maniobras conjuntas a gran escala. El ejemplo más reciente han sido los ejercicios antiterroristas de agosto en China, que contaron con más de 7.000 efectivos de 5 países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Entonces, ¿por qué China y Rusia están, digamos, haciendo maniobras conjuntas a gran escala y ejercicios antiterroristas? Obviamente en contra del terrorismo, pero ¿será que están ensayando para un eventual conflicto con los Estados Unidos? O digámoslo así, ¿será que se están preparando y siendo precavidos en caso de que las tensiones geopolíticas aumenten a un nivel militar y tengan que vérselas contra los Estados Unidos? Ya esto va a quedar a la reflexión de cada uno y al análisis de lo que se pueda ver en las tácticas que llevan a cabo y que ensayan China y Rusia posiblemente contra los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo afecta esta alianza a Estados Unidos? Estados Unidos puede perder a sus máximos aliados en Asia, también se le resta campo de acción militar y geopolítica, lo que hace que Estados Unidos se vea obligado a cambiar su política exterior y apuntar a otros mercados y países. Con respecto a esto, Alemania, Francia e Italia le dan la espalda a Estados Unidos para unirse al Banco de China. Así es, como lo han escuchado, Francia, Alemania e Italia, 3 potencias de la Unión Europea y también a nivel mundial, se han puesto de acuerdo para unirse al Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, el BAI, fundado por China, informa el diario The Financial Times. Según el rotativo, la decisión supone un duro golpe para Washington, que se esfuerza por mantener a los principales países occidentales fuera de la nueva institución. El Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura se ha convertido en uno de los temas centrales en la creciente competencia entre China y Estados Unidos para determinar quién va a definir las reglas económicas y comerciales en Asia durante las próximas décadas. Personalmente yo agregaría que también en el mundo, no solamente en Asia. Esto lo comenta The Financial Times. Para el periódico, la nueva entidad es un rival potencial del Banco Mundial que tiene su sede en Washington. Esto lo dice un artículo de The Russia Today. La decisión de los gobiernos europeos es un revés importante para la administración de Obama, destaca el diario. Francia, Alemania e Italia anuncian su acción poco después de que el Reino Unido comunicara que se unía a este banco chino. También Australia habría optado por mantenerse fuera del nuevo banco bajo la presión de Estados Unidos y también ha anunciado que revisará su postura. La historia del banco, que fue puesto en marcha el pasado octubre con un acuerdo de fundación firmado por 21 estados y un capital estatuario de $100.000 millones, se está transformando ahora en una debacle diplomática para Estados Unidos. Con la provocación y la posterior pérdida de la lucha por el poder con China, Washington ha enviado una señal no intencional sobre cuál es la deriva de influencia en el siglo XXI. El episodio del Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, en vez de permitirle a Estados Unidos juntar a sus amigos en una oposición ejemplar contra una empresa defectuosa, hará que se vea aislado y petulante, concluye un analista político. El objetivo de este banco chino es ofrecer una alternativa al Fondo Monetario Internacional, claramente dominado por los intereses estadounidenses, también al Banco Mundial, con sede en Washington, la capital de Estados Unidos, y al Banco Asiático de Desarrollo. Entonces, un banco asiático de inversiones e infraestructura va a atraer mayores contribuyentes, más países, haciendo que el Fondo Monetario Internacional pierda estos contribuyentes y también el Banco Mundial con sede en Washington. Entonces otros inversores, otros países apuntan a otros mercados, a otro banco, al banco asiático, prefieren lo que pueda ofrecer China que lo que pueda ofrecer Occidente. Esto obviamente le resta poder económico e ingresos a la economía de los Estados Unidos, y potencias como Alemania, Francia e Italia, a pesar de la presión de Estados Unidos para no unírseles al Banco Asiático de Infraestructura, lo están haciendo, y francamente creo que Estados Unidos no puede determinar el accionar o la decisión de otros países, y no puede, como dice Obama, torcerle el brazo a otros países para evitar que se unan a otros proyectos bancarios a nivel mundial que pueden beneficiar a la economía mundial, pero que Estados Unidos, por ver solamente sus propios intereses, no ve más allá de lo que esto significa y decide decirles a Alemania, Francia e Italia: hey, no se unan a ese banco o los sancionaré, por así decirlo de alguna manera, con lo cual creo que Estados Unidos no puede determinar su política exterior o basarla en sanciones cuando claramente es una violación al derecho internacional. Esto es algo que debe revisar y tener muy en cuenta Barack Obama. Ahora,
¿Qué representa esta alianza para el mundo? Representa la posibilidad de apertura de muchos países a la economía del libre mercado y a la inversión al unirse al Banco Chino, en el que también está Rusia, y se cree un nuevo orden de las finanzas y reservas internacionales a nivel mundial, lo cual debilitará el dólar, es decir, las reservas internacionales de muchos países y las finanzas que puedan recibir de este banco asiático va a determinar un nuevo orden económico mundial en el que ya no se dicte la política o lo que quiere Estados Unidos, sino lo que quiere China y Rusia, o lo que quiere solamente China, para de esa forma tener influencia en el orden económico a nivel mundial, el orden capitalista, porque a pesar de que China sea un país de ideología comunista, claramente su práctica política y económica y de política exterior también es claramente capitalista, así como la de Rusia, porque obviamente el capitalismo, como todos sabemos, es el orden económico a nivel mundial por excelencia, duélale a quien le duela. Ahora, también nos preguntamos si se puede dar un conflicto bélico entre ambos países, entre China y Rusia, y de darse, ¿por qué? Sí podría darse, pero por ahora es poco probable. Podría darse porque si Estados Unidos sigue presionando a Rusia con las sanciones por la intervención de Rusia en Ucrania, y no retira las tropas de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Rusia, y sigue trabando la unión de muchos países al Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, China y Rusia se aliarán para defender sus intereses mutuos e individuales a toda costa, es decir, querrán defender sus intereses al ver que Estados Unidos sigue presionando, sigue haciendo ensayos militares en territorio asiático, manteniendo sus tropas de la OTAN en Rusia, presionando también a Rusia por sus sanciones en Ucrania. Esto hace que, digamos, China y Rusia se enfurezcan y se unan para defender sus intereses, para protegerse de lo que puede representar una amenaza geopolítica a Estados Unidos para estos países. Por último, China está adquiriendo mucho oro, y el oro puede determinar quién va a ser, digamos, el nuevo dueño, así entre comillas, por así decirlo, el nuevo dueño de la economía mundial. Primero entendamos lo siguiente: hay un dominio chino, y es que ¿seremos testigos del mayor traslado de poder de la historia? Según un artículo de Russia Today, Occidente se ha olvidado de la máxima de que quien tiene oro pone las reglas, pero no así China, que la está invocando. Opina el analista económico Bill Halter. A su juicio se avecina un default de la moneda de papel que pondrá a Pekín a la vanguardia de las economías mundiales durante varios siglos. El papel y los mercados de derivados financieros colapsarán en todo el mundo, pronostica Halter en su artículo para el portal Global Research. A su juicio, Pekín es consciente del juego y se prepara de forma activa. China ha construido una base industrial sin precedentes que habría asombrado incluso a los Rockefeller, a los Vanderbilt y a los Ford, tanto en tecnología como en tamaño, destaca este analista. Ha edificado además nueva infraestructura e incluso levantado nuevas ciudades. Simultáneamente ha acumulado cantidades masivas de oro en sus reservas y se ha convertido en el mayor productor de oro, subraya este analista. Todo eso le dará más poder financiero a China del que ya tiene. A juicio de este analista, en el futuro, Pekín será el actor que fije el precio del metal, del oro, que será mucho más elevado que a día de hoy. La causa es que tras el colapso del mercado de papel, China tendrá que usar sus reservas de oro para devolver liquidez o recapitalizar su sistema bancario, y su tesoro necesitará de un precio del oro mucho más alto para reconstruir su base, explica el analista. Aunque sufra durante este doloroso proceso, Pekín finalmente prosperará, insiste. Cuando la bolsa física de China haga cotizar el oro más que las bolsas de papel, es decir, cuando el oro tenga más valor que lo que pueda ofrecer en un mercado bursátil el papel moneda, es decir, el dinero, y el de Occidente, de paso, las cajas fuertes de las economías mundiales quedarán, de las economías occidentales quedarán vacías. ¿Por qué? Porque la cotización del oro asiático será tan alta que los mercados bursátiles se verán incentivados, se verán atraídos hacia lo que pueda ofrecer la bolsa física de China, que es lo que pueda ofrecer Occidente, que no tiene tantas reservas y tanta liquidez y valor en oro como sí lo que puede representar China. En pocas palabras, Occidente mirará más, o los mercados bursátiles de Occidente mirarán más hacia el oro de China que al papel moneda de los Estados Unidos.
Seremos testigos no solo del mayor desplazamiento de riqueza en la historia, sino también del desplazamiento del poder financiero. Esto lo dijo el analista. China tomará el liderazgo y el poder y hará difícil que cualquiera pueda alcanzarle, posiblemente durante varios centenares de años. Entonces, el analista está seguro de que Pekín, que trabaja en estos momentos para convertir el yuan en una de las monedas internacionales de reserva, conseguirá finalmente que sea la principal, así como lo es el dólar actualmente. En su opinión, las economías occidentales se han dado cuenta de ello, lo cual está forjando nuevas alianzas que este analista denomina deserciones hacia el este. El comercio de oro en China podría llevar al reinicio del sistema monetario mundial. Y es que la creación de la bolsa de oro de Shanghái, que es alternativa a la bolsa estadounidense COMEX, usada para el comercio internacional de oro, representa el intento de China por obtener el control sobre el mercado del oro. Entonces ahora vemos que China no solamente quiere desplazar a Estados Unidos en el tema de la financiación y la de las inversiones a nivel mundial, sino también en el mercado del oro. Quiere ofrecer más oro que el que puede ofrecer Estados Unidos. Esto es una competencia voraz, señoras y señores, lo que estamos viendo aquí. Aquí vemos como China, al aliarse tanto con Latinoamérica como con Rusia, podemos observar cómo su poderío económico se va acrecentando y haciendo que Estados Unidos vaya perdiendo poder. Quiere ofrecer más oro, quiere ofrecer más inversión, más financiaciones. Entonces, ¿qué queda para Estados Unidos? ¿Realmente está perdiendo esta carrera Estados Unidos? Hasta ahora sí, pero dependerá de lo que pueda pasar en un futuro y de si China logra mantener su oferta y también logra mantener muy baja la oferta de los Estados Unidos para crear una demanda que se oriente más hacia el mercado chino que hacia el mercado occidental, que hacia el mercado estadounidense. Esto hará que el dólar caiga, podría imponerse el yuan y ser la moneda o la divisa universal como lo es actualmente el dólar. Con esto nos queda una idea muy clara de que quien está ganando la batalla por ser el dueño, por así decirlo, de la economía mundial y ser el nuevo imperio del mundo es China, aprovechando esta alianza con Rusia que puede tener también fines políticos y militares. Estados Unidos está perdiendo y lo que nos queda aquí para reflexionar es que en nosotros dependerá saber si esta alianza entre China y Rusia puede ser beneficiosa para que se cree un imperio que traiga cosas más buenas de lo que llegó a traer en su momento Estados Unidos y de lo que ahora Estados Unidos no está haciendo o no está trayendo al mundo, sino que está trayendo una política exterior que no beneficia a nadie y que solamente beneficia a los intereses de este país. Ahora, como reflexión, les dejo una pregunta muy interesante. ¿Será China un buen imperio? ¿Será un mejor imperio que Estados Unidos? Ya esto queda a reflexión de cada uno. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.